Muchas gracias, presidente. Señorías, ante todo quiero agradecerles la oportunidad que me brindan de poder hoy explicar los retos y prioridades del Banco de España durante los próximos 5 años. Se extienden realmente incluso a 6 si tenemos en cuenta el primer año de mi mandato. Es un mandato de 6 años. Porque realmente creo que uno de los objetivos que deben tener las instituciones independientes, las agencias autónomas independientes, es la rendición de cuentas. Y una institución como el Banco de España, que tiene además funciones, y ahora entraré en ello, extensas y complejas, tiene claramente que explicar lo que hace y rendir cuentas, y qué sitio más adecuado para rendir cuentas que en el Parlamento español. Empiezo una presentación, voy a ir rápido, porque hay cosas que quedan ahí en el material, y me ha parecido oportuno, si vamos a empezar por un pequeño recordatorio de las funciones del Banco de España. Y lo hago porque hemos constatado en encuestas y por determinados medios que la ciudadanía y en general la sociedad tiene una idea un tanto difusa de lo que hacemos nosotros. Piensa que el Banco de España hace cosas, en principio, relevantes, que tienen que ver con el sistema financiero, que tienen que ver con la economía, pero, y quizás sea culpa nuestra, no hemos sido capaces de explicar que hacemos concretamente cosas distintas y que son efectivamente todas relevantes. En esta transparencia que tienen ahí hay un intento de resumir, y digo resumir porque hay más, las funciones del banco. Y me parece que es un buen punto de partida para después entrar en algún detalle de nuestro plan estratégico. Las hemos agrupado en principio en 3 bloques y hay 3 funciones adicionales que son menos encasillables. El primero es diseñar y ejecutar la política monetaria. Esto es algo que desde el año 99 se hace a nivel europeo. ¿Y cómo interviene el Banco de España? En primer lugar, porque yo soy miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y, por tanto, participo y voto y discuto todas las decisiones que tienen que ver con la política monetaria en Europa. Quizá la más conocida o la que más nos atañe tiene que ver con la fijación de los tipos de interés para el área del euro, los tipos de interés a corto plazo del Banco Central Europeo, pero hay muchos otros instrumentos de política monetaria y muchísimas otras complejidades en cómo diseñamos la política monetaria. No solamente yo participo, sino que hay todo un conjunto de grupos de trabajo, de comités, porque esta es una labor muy horizontal y de mucho detalle, donde los funcionarios del Banco de España y los directivos del Banco de España participan constantemente. Somos uno de los bancos centrales, yo diría, que mejor capital humano tenemos, y cuanto más capital humano, más profundidad de nuestro análisis, pues más podemos influir en el diseño conjunto. Y esto es el primer bloque al que yo me voy a referir. El segundo bloque tiene que ver con asegurar la solidez y solvencia del sistema financiero español. Esto lo hacemos por distintos canales. En primer lugar, porque alguna regulación, aunque la regulación es de primer nivel, es europea, alguna regulación es incluso nacional, pues se transponen directivas, el Banco de España termina teniendo que hacer lo que llamamos regulaciones de tercer nivel, circulares, directrices, para que los detalles lleguen a todo lo que es la regulación del sistema bancario español. Después supervisamos a las entidades, las supervisamos de gran tamaño. Ya desde el año 2014 se supervisan conjuntamente en el Banco Central Europeo, lo que se llama el MUS, el Mecanismo Único de Supervisión. Los equipos supervisores que supervisan a las entidades más grandes en España, el grueso de ellos son funcionarios del Banco de España, pero son equipos conjuntos y se coordina todas las grandes entidades europeas desde Frankfurt. También es muy importante tener un buen capital humano, buenos inspectores, para que esa labor supervisora que se realiza a nivel europeo sobre los bancos españoles se haga con el máximo rigor y con la máxima solvencia.
Desde la crisis financiera, y eso voy a la función 6, el Banco de España tiene particulares responsabilidades en asegurar lo que llamamos la supervisión macroprudencial. Uno puede tener riesgos en el sistema financiero que vengan de una entidad particular, por eso hay que supervisarlas a nivel individual, o pueden emerger porque haya algún tipo de perturbación o factor común a todo el sistema. Eso es lo que se llama la vigilancia de la estabilidad financiera. Y esto, en cambio, es una competencia fundamentalmente nacional. Hay mecanismos un poco de puesta en común a nivel europeo, pero es una responsabilidad nacional. Y la política prudencial en España, que tiene que ver con el sistema bancario, es responsabilidad del Banco de España, aunque hay un órgano de coordinación, donde también, es decir, presidido por el ministro de Economía y donde está la CNMV y la Dirección General de Seguros, que se llama para todos los temas que tienen que ver horizontal de todo el sistema, que es la ANCESFI. Pero los instrumentos concretos que me referiré más adelante de política macroprudencial son decisión del Consejo de Gobierno del Banco de España. Y finalmente está la resolución. Es decir, en el fondo, aquí, con este 4 y 5, 6, podemos establecer distintas líneas de defensa para asegurar la solidez y solvencia del sistema financiero. Primero, empezamos con una buena regulación, es decir, que la regulación sea de calidad y haga que los comportamientos de los intermediarios financieros sean los adecuados y sean prudentes. En cualquier caso, por si acaso, les supervisamos individualmente. Después les supervisamos, que es la función 6, agregadamente para mirar consideraciones globales. Y finalmente, es decir, y es el número 7, si desgraciadamente al final tenemos algún problema, y ya hace ya tiempo que no tenemos ningún problema, hay todo un esquema de resolución de las entidades y el Banco de España tiene responsabilidades preventivas en la elaboración de los planes de resolución que tienen que tener todas las entidades financieras, y después hay un marco europeo que es la Junta Sistémica de Resolución Europea, y también en el caso español tenemos una institución que es el FROB que tiene responsabilidades adicionales. El tercer bloque de funciones del Banco de España tienen que ver con vigilar el funcionamiento de los sistemas de pagos. Es decir, la economía funciona porque realmente hay un sistema de pagos tanto minorista como mayorista que permite que todas las transacciones tengan digamos, todas las operaciones económicas que hacemos entre nosotros tengan un trasunto monetario, ya sea con pagos en efectivo, y el Banco de España es el que se asegura la buena distribución del efectivo en España, de los billetes en circulación, pero también, y es menos conocido, pero es técnicamente muy complicado, todo el sistema mayorista de pagos donde se asiestan todas las transferencias bancarias y todos los pagos mayoristas en el sistema financiero. Estas son nuestras responsabilidades. Tenemos otras 3 responsabilidades que no caen, digamos, en ninguna de estas 3 grandes categorías. La primera es, y esta es una responsabilidad de importancia creciente, es proteger al cliente financiero. Es lo que se llama responsabilidades de conducta sobre las entidades bancarias. No solamente, y esto además conviene en las entidades hacerlo de forma separada a la supervisión que hacemos de solvencia. Una cosa es comprobar que las entidades son solventes y sólidas, y otra distinta, son procedimientos distintos, son inspecciones distintas, asegurarse que los bancos sean transparentes y realmente tengan una actitud adecuada respecto a los clientes financieros. El Banco de España tiene una dirección general que la va potenciando crecientemente y que además probablemente con una nueva ley que está en proceso en el Parlamento tengamos algunas responsabilidades adicionales. Somos el agente financiero del Tesoro en la distribución de deuda y en el mantenimiento de plataformas de venta de deuda pública. Esto es una función distinta. Estas funciones que estoy diciendo aquí abajo no son tan necesariamente habituales en todos los bancos centrales. En España las tenemos porque tradicionalmente el Banco de España las ha desarrollado, porque leyes, digamos, han delegado esas funciones en el Banco de España. Hay poderes delegados. Y finalmente tenemos responsabilidades, por así decirlo, de analizar la economía española, precisamente por todas las demás funciones que he dicho antes. El banco tiene una Dirección General de Economía muy potente que también puede hacer análisis y hace análisis sobre el conjunto de la economía española y además pues difunde informes y estudios. Eventualmente, es algo que todavía no se ha instrumentado concretamente, la Ley de Autonomía del Banco de España habilita la posibilidad de que el Banco de España pueda asesorar
al Gobierno, es decir, en determinados temas. Tenemos algunos convenios, pero no hay, digamos, un sistema de asesoramiento reglado donde recibamos peticiones sistemáticas, que es algo que en otros bancos centrales sí ocurre. Bien, una vez que les he trasladado cuál es el conjunto de funciones, y como ven son extensas y distintas, que realiza el Banco de España y que vertebran la organización en direcciones generales, departamentos, de una forma relativamente prolija, les voy a decir que a partir de estas funciones, ¿cuáles son nuestros retos estratégicos? El banco hemos elaborado un plan estratégico, es un plan que se ha elaborado con una implicación extensísima de los funcionarios del Banco de España. Lo ha aprobado el Consejo de Gobierno del Banco, pero ha habido un proceso de abajo arriba y de arriba abajo para que pudiera generarse un consenso interno lo máximo posible y el mejor conocimiento por parte de los que realmente están en el banco en el día a día desarrollando las funciones, para ver qué tenemos que mejorar, dónde tenemos que poner el énfasis estratégico. También hemos tenido evaluaciones externas durante los últimos años y recientemente independientes, que nos han ayudado a orientar más estos retos estratégicos, que son en principio 3. Después veremos que está desarrollado en 3 bloques que además tienen 9 retos. Fortalecer la eficacia de la institución, aprovechar las oportunidades que ofrece el contexto internacional para potenciar la modernización del sistema financiero y abrir el banco a la sociedad y ser más transparentes de lo que hemos sido hasta ahora. Estos 3 bloques nos llevan a 9 retos estratégicos que ven en esa transparencia y que voy a ir muy deprisa para que tengan una visión impresionista de qué es lo que estamos haciendo. Empezamos por el primer bloque, que es la eficiencia. Personalmente creo que este es un requerimiento para todas las administraciones públicas españolas. Cuando España se compara con otros países de nuestro entorno, digamos, la calidad de la gobernanza y del funcionamiento de nuestras administraciones públicas es mejorable. No estamos entre los mejores de la clase en Europa, tampoco estamos en los más bajos, pero estamos en pelotón medio-bajo y, por lo tanto, todas las instituciones públicas tenemos que proponernos mejorar nuestro funcionamiento y nuestra eficacia a nivel organizativo. Además, las encuestas de clima de opinión del banco nos han puesto de manifiesto que esta es una necesidad perentoria. Yo he vuelto al banco después de haber estado muchos años trabajando en él. Yo soy funcionario del banco y la verdad es que en algunos aspectos estoy de acuerdo que nos hemos quedado un poco atrás desde el punto de vista y sobre todo de que la organización como tal ayude y facilite el trabajo de funcionarios que son excelentes. El Banco de España tiene un funcionario de altísimo nivel, reconocido internacionalmente, y lo que nos echan en falta en esas encuestas de clima de oposición es que, desde hace unos años, es que necesitan que la tecnología, la forma en que gestionamos los recursos humanos, los procedimientos internos del banco, les ayuden a ser más eficaces y sean más facilitadores de su labor. Esto es una realidad y una parte muy importante del plan estratégico va en esa dirección. Voy a ir muy rápidamente, pero ahí tienen en esa transparencia de una forma impresionista los distintos objetivos que nos hemos planteado y hay 15 proyectos que ya están dando resultados para ir mejorando, para ser más eficaces, ser más ágiles y de alguna forma que la organización acompañe mejor a los funcionarios del Banco de España a desarrollar estas funciones tanto en España como en la participación internacional, que es extensísima, no solamente en el contexto del Banco Central Europeo, sino de muchos organismos internacionales en los que el banco contribuye y participa. La atracción de talento también es muy importante y la gestión de los recursos humanos. Aquí ven un conjunto de iniciativas que están en marcha ya y que algunas de ellas están dando ya resultados importantes. No solamente pensamos que tenemos muy buen capital humano, sino que tenemos que seguir asegurándonos que seguimos atrayéndolo.
y hemos puesto iniciativas en marcha, yo creo que de abrirnos en el proceso de selección a pues todas las posibilidades que puedan surgir. Por ejemplo, ya desde hace un año, los puestos de máximo nivel en el Banco de España, los directores generales y los directores generales adjuntos, que en el pasado eran nombramientos del gobernador o propuestas del gobernador al Consejo de Gobierno, básicamente, digamos, eligiendo el gobernador algún funcionario interno, desde hace un año sistemáticamente hay una expresión de interés, se abre al exterior, se pueden presentar candidatos que no son del Banco de España, que pueden ser de organismos internacionales, y hay un panel digamos, independiente externo de máximo nivel, que es el que me hace una propuesta sobre cuáles son los candidatos más adecuados en cada proceso de selección. En ese sentido, nos estamos alineando con las mejores prácticas internacionales a la hora de seleccionar, objetivar los procesos de selección. Este es un ejemplo de algo que ya está dando resultados. Estamos potenciando mucho más la formación. España es un país que está claramente detectado, que dedica pocos recursos, las administraciones públicas y, en general, las empresas, a la formación y a la capitalización de sus trabajadores. Llevaría un tiempo explicar el por qué. Bueno, yo me he encontrado que también el banco tiene margen de mejora ahí, y hay iniciativas claramente, como la utilización de nuevas tecnologías en ese sentido. La mejora del marco institucional. Este es un reto muy importante que tenemos. Aquí lo que hemos hecho es lo siguiente. Uno de los miembros del Consejo de Gobierno, la consejera Lucía Rodríguez, lidera un grupo para revisitar la Ley de Autonomía del Banco de España, que es de 1994, es decir, antes de la Unión Monetaria, antes de que tengamos la supervisión bancaria y antes de que los bancos centrales hayamos asumido todo este conjunto de funciones tan extensas que decía antes. Por lo tanto, la ley, que es una ley que ha sido evaluada y que es una ley que cumple los requisitos, porque lo exigía el Tratado de Maastricht, de independencia del Banco de España, pero se ha quedado un poco obsoleta. Entonces, nosotros hemos decidido, desde dentro, reevaluarla con un grupo dedicado y con un equipo externo que ya nos han hecho una primera evaluación, para que el Consejo pueda, en algún momento, presentar a la sociedad y probablemente a ustedes también, es decir, que es una ley que después de 30 años conviene darle una vuelta en algunos aspectos. Pero no solamente eso, sino que este grupo que lidera la consejera Rodríguez lo que está haciendo es también mirando la parte que no requiere un cambio normativo que nos supera a nosotros, sino la parte que tiene que ver con el reglamento del banco, que esto lo puede cambiar el Consejo de Gobierno, para ver en qué ámbitos podemos mejorar, ser más transparentes, ser más abiertos, mejorar nuestros procesos de rendición de cuentas, porque al fin y al cabo, como decía al principio de mi intervención, cuanto más independiente es una institución, y el Banco de España tiene un estatus de independencia muy alto, más hay que esforzarse por explicar lo que hacemos y que se pueda realmente retar y contrastar en un proceso sistemático de rendición de cuentas. Esto es en lo que estamos trabajando para ver qué ámbitos se puede manejar en este sentido. Yo creo que tenemos resultados. El Consejo de Gobierno se ha comprometido a tener resultados en ambos ámbitos antes del final del primer semestre de 2026. Pero, mientras tanto, y a la espera de estos resultados finales, hay algunas cosas que el Consejo de Gobierno ha considerado, el Banco hemos considerado que teníamos que ir ya haciendo. Uno es elevar el estatus de la Oficina Independiente de Evaluaciones. Con el anterior gobernador se creó una oficina de evaluaciones que no existía en el banco, una oficina donde expertos externos van sistemáticamente, ahí tienen algunos ejemplos en esta transparencia, van evaluando las funciones del banco y nos dicen dónde tenemos que mejorar, dónde hay aspectos que pueden desarrollarse mejor o adoptar mejores prácticas internacionales. Esto fue un avance considerable ya en el anterior mandato. Lo que hemos hecho ahora es esta oficina, en lugar de depender del gobernador, como era antes,
pasa a depender directamente del Consejo y tiene un estatus de independencia incluso en la parte presupuestaria, y la hemos reforzado también con recursos. Ahí vienen las últimas evaluaciones que han hecho y las que van a hacer en el año 2000, las que están en curso realmente, las evaluaciones recientes, y es un proceso en el que nos está dando muchas pistas, porque a veces uno, cuando está en la vorágine diaria, no es consciente hasta qué punto tiene que mejorar en algunos aspectos y qué cosas se nos pueden escapar. También hemos creado una oficina para que todos los temas que sean medioambientales, sociales y de gobernanza, lo que se conoce con las siglas ASG en el mundo y en las empresas. Nosotros también hemos creado una oficina específica que depende de la subgobernadora y que coordina iniciativas que antes se hacían de una forma un tanto descentralizada. El tercer aspecto, que tiene que ver un poco por mejorar nosotros mismos, que es el primer bloque al que me refería antes, es el refuerzo de la capacidad analítica del banco. El banco tiene muy buena capacidad analítica, pero estamos en un mundo muy complejo. He puesto ahí simplemente un gráfico para que vean ustedes hasta qué punto estamos en niveles, estos son datos del año 2012, de incertidumbre sobre las políticas económicas sin precedentes. Hay desarrollos y elementos que implican análisis cada vez más difíciles, más complejos, para poder entender cómo determinados desarrollos a nivel internacional pueden afectarnos. Eso requiere marcos analíticos y también perfiles, reforzar nuestros perfiles, sobre todo en la Dirección General de Economía del banco. Aquí he puesto un ejemplo para que vean ustedes lo importante que es tener un análisis de mucho detalle y mucho granular. A veces nos han preguntado, es el ejemplo que he puesto aquí, bueno, si X gasto en defensa en España, si se aumenta el gasto de defensa en España o en otro país, pero en este caso lo hemos hecho con nuestros propios modelos, ¿cuál sería el impacto en la economía? Lo que llamamos, ¿cuál sería el multiplicador acumulado del gasto en defensa sobre el conjunto de la economía? Pues depende, y eso es lo que intentamos decir en ese gráfico. Depende quiere decir que hay que mirarlo con mucho cuidado, porque puedes tener un resultado principal, que es la línea más oscura, que es a la izquierda, pero después, dependiendo de si el gasto en defensa es en gasto corriente o en gasto de inversión, pues tendrá más o menos efecto. Y si parte de lo que invertimos o incluso los bienes corrientes los importamos o los producimos directamente en España, los multiplicadores serán distintos. Bueno, por cada una de las políticas a veces se simplifica mucho y lo que requiere es tener capacidades modelísticas desarrolladas de última generación para poder tener la mejor percepción de todos estos elementos. Otro elemento en el que estamos trabajando mucho en el banco es la poder utilizar, ahora hay muchísimos datos en tiempo real, lo que llamamos datos de altísima frecuencia, pero eso requiere explotarlos, sistematizarlos, proyectarlos. El banco ha hecho un esfuerzo considerable en los últimos años y hemos trabajado mucho en ello. Les pongo un ejemplo. Cuando se produjo hace algo menos de un año la DANA en Valencia, nosotros inmediatamente teníamos que asegurarnos que todas las funciones del banco, de emisión de efectivo, asegurarnos la solvencia de las entidades que operaban ahí, algunas muy pequeñitas. Teníamos que ver los impactos económicos que tenían estas inundaciones y realmente tuvimos un modelo y tuvimos instrumentos que nos permitieron prácticamente todos los días anticipar cómo iba la situación. De hecho, ahí pueden ver un índice del propio banco que el banco desarrolló a partir de lo que ocurrió en el huracán de Katrina en Estados Unidos, y como verán, la verdad es que en España ha sido, al final, los efectos han sido relativamente limitados, importantes al principio, pero han ido desapareciendo un poco como en Estados Unidos. La verdad es que el perfil es muy distinto. Pero estas herramientas de alta frecuencia nos permitieron ir viéndolo prácticamente diariamente y poder saber un poco cómo teníamos que adaptar nuestras funciones de supervisión, de estabilidad financiera, de sistema de pagos, de emisión de efectivo. Es muy importante. En el ámbito de la política monetaria, ya lo decía antes, el banco se acaba de hacer una revisión de la estrategia de política monetaria a nivel europeo, que la hemos aprobado en el Consejo de Gobierno. La contribución del Banco de España, eso está un poco desarrollado en esta transparencia, la contribución del Banco de España ha sido muy importante, liderando algunos de los grupos de trabajo, y eso es porque tenemos excelentes profesionales y personas muy comprometidas con el servicio público.
Esto nos ha llevado a hacer algunos ajustes organizativos en el banco también para poder aprovechar más algunos elementos. Hemos puesto juntos en el banco, en el Banco de España antes, cada dirección general tenía sus propios datos, por así decirlo. Y eso hacía que datos que eran de utilidad más horizontal y transversal terminaban siendo fundamentalmente explotados por la dirección general que era responsable de esos datos. Hemos creado una dirección general donde los datos de todos se ponen en común para que puedan ser utilizados y haya una mejor perceptividad de todas las áreas del banco de qué información pueden utilizar que puede ser de distinta naturaleza. Otra cosa que hemos hecho para mejorar nuestra capacidad de análisis es establecer codependencias en el banco. Es decir, a veces miramos las cosas desde dos ángulos, desde el lado de la estabilidad financiera o desde el lado de la política monetaria, pero estamos mirando a los bancos y cómo desarrollan su función de intermediación. Lo importante es que esos dos grupos trabajen juntos y operen simultáneamente. Esto nos lleva a cambios organizativos donde se ha establecido un esquema de codependencias que en el banco no existía antes. Hemos creado un departamento que llamamos de experimentación y aplicación de nuevas tecnologías, que vamos a aprovechar que tenemos mucho espacio y hay mucho talento, además, en Barcelona, en términos de ingenieros de IA, y este departamento se está creando, está ya creado en Barcelona, y el proceso de selección de los 25 ingenieros de IA y científicos de datos está muy avanzado. Algunos estarán en Barcelona, otros estarán en otros sitios, pero pensamos que Barcelona es un sitio muy adecuado para desarrollar esta función específica desde el ámbito más tecnológico. En general, ya hablaré rápidamente, queremos aprovechar más las sucursales del Banco de España. El Banco de España tiene 15 sucursales que han ido perdiendo importancia por algunas funciones que se han ido dejando de hacer o han perdido relevancia, y pensamos que hay otras funciones que se pueden realizar y aprovechar atraer talento en toda España desde esa perspectiva. Hemos creado una oficina nueva que se llama de Tendencias Globales y Análisis de Instituciones, que está ya ubicada en la Dirección General de Economía. ¿Por qué? Porque yo soy economista, pero crecientemente, dada la complejidad del mundo en el que estamos, necesitamos que con nosotros trabajen demógrafos, que trabajen especialistas en ciencia política, tecnólogos. De ese trabajo conjunto entre economistas y no economistas salen análisis más ricos, y teníamos una excesiva especialización en economistas, y era importante poder crear un departamento donde pudiéramos atraer una masa crítica de perfiles complementarios que trabajen simultáneamente en la Dirección General de Economía con los economistas. El segundo bloque tiene que ver con el sistema financiero y con la importancia que tiene la tecnología en este momento. Estamos ante una revolución tecnológica a nivel internacional y nosotros queremos, primero, utilizarla internamente en el banco y ser vanguardia. Aquí tienen una serie de iniciativas que no voy a desarrollar, pero todas ellas requieren reforzar nuestras capacidades analíticas y poner el foco en la adopción de nuevas tecnologías, singularmente de inteligencia artificial generativa, que nos van a permitir nos están permitiendo ya, de hecho, ya tenemos algunos resultados incluso muy prometedores, ser más eficaces. El banco tiene, en lo que es inteligencia artificial, responsabilidades directas, primero porque va a ser el que va a tener que supervisar lo que se llaman los modelos de alto riesgo que las entidades bancarias puedan utilizar para clasificar clientes desde el punto de vista del riesgo de crédito. Estamos trabajando en ese sentido. Estamos trabajando con la Comisión Europea y la ESIA para realmente reforzar nuestra estrategia supervisora en estos temas, y todo ello con un compromiso de utilización responsable. Queremos que la industria trabaje con nosotros, y ese departamento de experimentación servirá como espacio informal de innovación, y las cosas hay que probarlas. Cuando estamos hablando de modelos de inteligencia artificial, probarlas en entornos controlados antes de lanzarnos nosotros mismos, y pensamos que también tenemos que trabajar para que la industria bancaria lo haga. La ciberseguridad es fundamental. Los ciberdelitos están
presentes más que nunca. Las nuevas tecnologías dan mayores posibilidades a los ciberdelincuentes. Nosotros tenemos que protegernos, no solamente el banco, todos sus sistemas de pagos, todas nuestras plataformas para asegurar el sostenimiento del sistema financiero y del sistema de pagos en España, sino tenemos que asegurarnos que las entidades bancarias también lo hacen. Y las supervisiones de ciberseguridad cada vez son más rigurosas y las exigencias mayores. El siguiente punto tiene que ver con impulsar el papel internacional del euro y un sistema de pago moderno. Esto tiene que ver con la contribución que el Banco de España está haciendo. En primer lugar, mantener lo que, antes de irnos a las innovaciones, contarles simplemente lo que es el medio de pago en este momento más tradicional, que es el efectivo, que es el dinero en efectivo. Nosotros tenemos que asegurarnos el dinero en efectivo se produce en España en una fábrica del Banco de España, una empresa que se llama Invisa, que está allí en Vicálvaro, y estamos trabajando en que esa fábrica, que tiene ciertos excesos de capacidad, porque se diseñó cuando se utilizaba mucho más efectivo, pues se vaya haciendo cada vez más eficiente, y nos tenemos que asegurar que ese efectivo se distribuye por toda España. Colaboramos con empresas privadas, pero las 15 sucursales del banco son fundamentales para digamos, tener los depósitos de billetes que permitan que no haya ningún problema, como no lo hubo durante la Dana, y hubo que trabajar muy intensamente. Pero una vez que tenemos asegurado que el efectivo circula bien y llega a todo el mundo, tenemos una segunda función que es en la transición que se está haciendo hacia la utilización de modelo de dinero digital, poder hacerlo con consideraciones de seguridad y afianzamiento de pagos de lo que es el que un banco central esté detrás. ¿Ustedes confían en el pago en efectivo cuando se dan un billete uno a otro y saben que eso vale 50 euros? Porque detrás, aunque no sean muy conscientes, hay un banco central que lo ha emitido, está respaldado por el balance del Banco de España o del balance del Eurosistema y tiene todos los elementos de seguridad. Bueno, en la medida que nos vamos yendo a sistemas de pagos digitales, con todas sus variantes, tanto a nivel minorista o mayorista, tenemos que asegurarnos que todas esas características de seguridad en un entorno completamente distinto se mantienen y se mantiene, digamos, la confianza que en el dinero supone que lo emita el Banco Central. Y eso nos lleva a los proyectos del euro digital, en el que el Banco de España está colaborando intensísimamente. Es uno de los bancos centrales en el eurosistema, aunque las decisiones se toman en Frankfurt. Realmente la operatividad del eurosistema se hace a nivel nacional. Frankfurt es fundamentalmente un centro de decisión. Y los bancos centrales que levantan la mano, que son voluntarios, y sobre todo los más grandes, somos los que desarrollamos las plataformas. Todo el sistema de pago mayorista en Europa, que se llama Target 2, lo sostienen 4 bancos centrales. Uno de ellos es el Banco de España. Para que cuando hacemos transacciones bancarias, pues eso al final se asienta sobre cuentas que los bancos tienen en el Banco de España, en este caso en los bancos españoles, y ahí se asegura y se liquidan y se compensan todos esos pagos. En un mundo futuro eso se hará con tecnologías más complejas y en eso estamos trabajando, y somos de los bancos centrales, aquí aparece en esta transparencia, que más estamos proponiéndonos para ser los impulsores o los desarrolladores de estas nuevas plataformas, que algunas son un poco técnicas, pero si tienen interés, pues yo les explico más. El tercer tema tiene que ver con la parte que decía antes de la solidez y la solvencia que tiene que tener el sistema financiero. Empezando por la parte macroprudencial, que estos son responsabilidades directas, como digo, y exclusivas del Banco de España. Nosotros hacemos un seguimiento muy estricto de todos los posibles riesgos sobre el sistema financiero español, bancario español, y eso se refleja en un informe semestral, que es el informe de estabilidad financiera, que lo estamos intentando hacer más claro, mejorar, lenguaje más sencillo. Hay un segundo instrumento que también tiene una dimensión europea, pero tiene una dimensión nacional, que es lo que llamamos las pruebas de resistencia, los stress tests. Este es un instrumento que se ha popularizado después de la crisis anterior, y lo que hacemos es modelizamos cómo se vería afectado el balance y la cuenta de resultados de los sistema bancario español
ante determinadas perturbaciones negativas que pueden hacer aumentar su morosidad o dañarse su rentabilidad, y ver cuán sólidos son, si los colchones de capital que les hemos impuesto son suficientes. Esto, de nuevo, es un proceso continuo y estamos, digamos, sofisticando más las pruebas de resistencia para introducir, digamos, elementos más novedosos y poder que no se nos escape nada, para entendernos. Siguiente instrumento de estabilidad macroprudencial, el colchón de capital anticíclico. El Banco de España tiene la posibilidad, y ha decidido hacerlo, de, además de los requerimientos de capital por razones prudenciales que tiene cada entidad bancaria en Europa y en España, puedan tener un colchón común adicional que se mueva cíclicamente, que en los tiempos de vacas gordas, por así decirlo, los bancos retengan una parte más de sus beneficios en el balance de los bancos, en su balance, y después puedan utilizarlo cuando vengan peor dadas. Desde ese punto de vista, hemos impuesto el Consejo de Gobierno del Banco de España ha establecido se llama buffer, un colchón de capital cíclico de un 1%, que los bancos van a tener que desplegar en el próximo año, básicamente, aprovechando su situación de holgura de beneficios en la que están ahora sometidos. El cuarto instrumento es lo que se llama condiciones de concesión de préstamos hipotecarios, en las siglas en inglés Borrower-Based Measures. Este es un instrumento que todavía no lo ha utilizado el Banco de España, que lo han utilizado ya la mayoría de los supervisores macroprudenciales europeos. De hecho, nos han recomendado que lo hagamos. Nosotros pensamos que todavía no es el momento, pero este es un instrumento que durante la crisis bancaria anterior no tuvo el Banco de España y que ahora sí tiene. La ley le permite hacerlo, que es establecer restricciones o límites a determinados parámetros de la concesión de crédito de las entidades. Por ejemplo, por poner un único ejemplo, los bancos no pueden conceder créditos que excedan de determinado nivel de la renta de la familia a la que le está dando el crédito o del valor del activo subyacente que se está hipotecando. Nosotros no hemos impuesto estos límites, estamos monitorizando cómo se está comportando el sistema bancario español en su concesión de créditos. Por el momento no vemos ninguna necesidad, el crédito no está a niveles moderados y la posición financiera de las familias es muy holgada y de las empresas en España, pero esto no quiere decir que los ciclos no existan y que en el futuro esto pueda ser necesario. Lo que estamos haciendo es evaluando muy cuidadosamente cuáles serían los parámetros que sería más adecuado establecer y qué niveles podrían tener en el futuro si hiciera falta desplegar estas medidas. Como digo, este es un instrumento que también queremos ser cautelosos en su utilización, porque pueden entender ustedes que supone restringir la actividad de los bancos. Es decir, les imponemos restricciones a cómo dan los créditos. Es verdad que sabemos por el pasado, no solamente en España, sino en muchos sitios, que los ciclos de crédito a veces llevan a situaciones con la necesidad de rescates y de turbulencias muy grandes. Me he detenido aquí un poco porque yo creo que no es suficientemente conocido que esto lo hacemos. Al mismo tiempo que queremos mantener un nivel de regulación muy importante, estamos contribuyendo a una iniciativa europea que la Comisión tiene previsto para el año que viene de simplificación. Simplificación no es desregular, pero sí es eliminar quizá algunos elementos que, como resultado un poco de la reacción a la crisis bancaria que hubo en Europa, hemos establecido un exceso de complejidad o de densidad regulatoria, y hay algunos elementos donde se puede, digamos, aligerar manteniendo estándares máximos de rigor. Estamos trabajando muy intensamente tanto en el Banco Central Europeo como en el European Banking Authority, en todas las instancias donde el Banco de España participa. Estamos trabajando en esa iniciativa con contribuciones y con ideas, digamos, para que este proyecto, que la Comisión debería tener de aquí a un año más o menos configurado, la Comisión Europea, con uno de estos ómnibus que está haciendo, pues realmente
sea sustantivo y cumpla el objetivo simplificador, que en general hay consenso que hay margen para ello. Salto directamente ya a la siguiente función, que es la que tiene que ver con la conducta, con la protección del consumidor. Aquí hemos tenido una evaluación externa reciente para ver las mejores prácticas, que ha sido muy interesante y que nos está permitiendo, digamos, que a la hora de inspeccionar a las entidades bancarias tenemos que hacerlo de una forma algo distinta como lo hacíamos ahora, de una forma más preventiva. Tenemos que intentarnos anticiparnos, en lugar de esperar a que los clientes se quejen de que los bancos les han tratado mal para entendernos y entonces ver exactamente por qué. Es decir, que nuestras inspecciones sean preventivas y permitamos identificar posibles prácticas o de conducta que haya que modificar y hacérselo ver a las entidades. Tenemos capacidad sancionadora en este ámbito que se está utilizando y, sobre todo, que haya la máxima transparencia por parte de las entidades. La Ley de Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que es un proyecto de ley que está en este momento en el Congreso y todavía no se ha aprobado, nos daría herramientas adicionales. Una que nos parece muy deseable, lo digo aquí porque además en algún momento es posible que pase, debería pasar obviamente por el Senado también, y a nosotros nos parece interesante la herramienta que no tenemos en este momento, que se llama de mystery shopping. ¿Qué quiere decir? Cuando un inspector del Banco de España acude a una entidad, se identifica que es inspector del Banco de España. Bueno, para temas que tienen que ver con protección del consumidor, de conducta, probablemente sería deseable hacer alguna inspección haciéndose pasar por un consumidor para ver cómo funciona ese banco. Esto no lo podemos hacer todavía, pero es importante que lo podamos hacer porque nos ayudaría en algunos aspectos y esto es parte de esta herramienta de la Autoridad del Cliente Financiero. También la ley nos otorga funciones que en este momento no tenemos para, digamos, poder mirar la inclusión financiera, cómo las entidades se comportan desde el punto de vista de la inclusión financiera, con una prestación más personalizada de los servicios que dan. Tenemos más proyectos. Iba a hablar de la directiva de consumo. Es muy importante la transposición de la directiva de consumo. Pensamos que el crédito al consumo debe ser realizado, también lo supervisamos nosotros, las entidades especiales de crédito al consumo, con lo que llamamos reserva de actividad. No cualquiera puede hacerlo, hace falta los estándares, pero si quieren más sobre este asunto lo puedo desarrollar. Pero para no extenderme más de lo que hemos acordado, estaríamos hablando ahora de la última parte, que es la que tiene que ver con la transparencia. Creemos que el banco, por lo que estamos comprobando, tiene que ser más cercano, tiene que explicar mejor lo que hace, tiene que recibir más inputs de la sociedad para ir mejorando cómo hacemos nuestros servicios. Y esto es un trabajo continuo en el que ya se están, yo creo que viene de hace unos años. Yo el banco que me he encontrado, así como en algunos aspectos, lo he visto muy parecido al que yo dejé. En estos aspectos el banco ha avanzado muchísimo en los últimos años y ahora mismo los canales por los cuales se comunica, la forma en la que el lenguaje con el que hablamos a la sociedad ha mejorado mucho, pero aún así hay que seguir utilizando nuevos canales, hay que hacer nuevos instrumentos. La educación financiera es importantísima, es una función que el banco tiene. Podemos utilizar más las sucursales para la educación financiera. Tenemos un proyecto piloto ahora en Valencia, en la sucursal de Valencia, para dar orientación financiera a los ciudadanos objetiva. Es decir, yo creo que el banco podemos utilizar nuestro conocimiento que tenemos del sistema financiero, del sistema bancario, para orientar a los ciudadanos mejor y que, digamos, cuando se relacionan en el mundo financiero tengan una relación más simétrica con el otro lado de la mesa. En esto le estamos dando cierta importancia. Nos parece que el banco, y esto tiene un efecto no solamente simbólico, el banco tiene que abrirse más también, incluso desde el punto de vista físico. El Banco de España tiene un patrimonio histórico-artístico extraordinario. Es decir, si tienen oportunidad, entren en la página web o organizamos una visita al banco, si les parece, y verán hasta qué punto el banco, en su edificio de Alcalá, pero incluso en Alcalá 522 o incluso en sucursales, tiene a lo largo de la historia acumulado una colección artística y sobre todo pictórica, desde Goya, que fue el pintor del banco,
impresionante. Queremos que esta colección, estamos ya haciendo que esta colección y esa capacidad se vea más. Además, estamos ubicados en un sitio perfecto desde el punto de vista museístico, como es la Cibeles, y ya estamos abriendo desde hace unas semanas, los viernes por la tarde y los fines de semana, el banco se abre y tenemos, por cierto, lista de espera, nos estamos muriendo de éxito ya para muchos meses. Pero es que queremos que una parte, hemos llegado a la conclusión de que una parte del banco, una parte seleccionada, que en este momento no se utiliza más que para temas representativos, pueda ser un museo y podamos enseñar sistemáticamente. El proyecto está en marcha. La Cámara del Oro, que está 35 metros por debajo del patio de operaciones, también se podrá enseñar. Podremos enseñar allí un poco la historia del dinero en España y la colección numismática, una vez que el oro lo traslademos a otro sitio, también seguro. Y, por lo tanto, todas estas iniciativas que puedan parecerles a ustedes quizá un poco simbólicas, a nosotros nos parece que tienen que ayudar a transmitir esa idea de proximidad, de apertura y de compartir, ¿no? Vamos a crear un centro de educación financiera, sobre todo pensando en los niños, en los colegios, que puede estar cerca de nuestra sede de Alcalá 522. Es decir, tenemos muchos proyectos. Y al final, y con esto ya termino, en última instancia, lo que tenemos que hacer, y es parte del compromiso del Consejo de Gobierno, es reforzar nuestra transparencia y la forma en que rendimos cuentas a la sociedad. De hecho, yo entiendo que mi visita hoy y las preguntas que después ustedes me van a formular y cómo yo las puedo abordar es parte de este ejercicio de que el banco hable sobre todo del propio banco y de todas las funciones que hacemos, aparte de todo lo que podemos comentar sobre el desenvolvimiento de la economía española, por supuesto, de la política monetaria, pero también de cómo desarrollamos todas estas funciones que son muy importantes y a veces no suficientemente conocidas. Estamos intentando que el portal de transparencia sea mejor, que las publicaciones se entiendan más, que mejoremos la jerga. Yo creo que se ha avanzado mucho, como decía, pero hay mucho más por hacer y aquí simplemente en esta transparencia puede encontrar ejemplos de nuevos canales de difusión que estamos ya utilizando a través de podcasts, a través de Instagram, en fin, las redes sociales también deben ser utilizadas por nosotros para que lleguemos a todo el público y lo hagamos en formatos amigables. Y yo termino diciendo que al final del día, si uno mira todo lo que hacemos y está reflejado en esta última transparencia, tiene el centro al ciudadano. Y esto no sé si es suficientemente claro. Si empezamos, no sé, la política monetaria y la contribución tan importante que el Banco de España tiene a la fijación del nivel de los tipos de interés y a todas las condiciones de liquidez y de crédito que se dan en la economía europea y en la economía española. Esto, al final, en última instancia, lo que ha conseguido, y lo estamos viendo en este momento, es asegurar la estabilidad de precios y el poder adquisitivo de los ciudadanos. Una de las grandes fortalezas de estar en el euro y de tener esta política monetaria tan sofisticada y tan bien diseñada en la que nosotros contribuimos es que Europa es un área de estabilidad de precios, que cuando hemos tenido inflación hemos sido capaces de corregirlas rápidamente y que miramos los últimos 25 años. Yo que empecé a trabajar en el Banco de España a mediados de los 80, hace ya 40 años, entonces nosotros que no éramos independientes recibíamos indicaciones del Gobierno, porque era el que establecía de que intentáramos conseguir una inflación del 13%, del 14%. Claro, esto ya se nos ha olvidado, pero esa era la inflación que había en España en los 80 e incluso en los 70. El haber entrado en el euro, el haber sido capaces de ser parte de esta institucionalidad nos permite hoy que el poder adquisitivo de los ciudadanos esté realmente garantizado a medio plazo con ese objetivo que es del 2%. La solidez del sistema financiero. Realmente España es un país que ha tenido crisis bancarias muy serias, que han supuesto dinero público en cantidades importantes para rescatar al sistema, que el fondo de garantía de depósitos se vacíe, que se generen situaciones muy difíciles en el mercado de crédito y, por tanto, todo lo que estamos haciendo ahora
sobre todo a partir de la crisis anterior, tanto a nivel europeo como a nivel internacional, el Banco de España también participa en el Comité de Basilea, en el Financial Stability Board. Todo está orientado a que el sistema, y eso lo estamos viendo, el sistema bancario internacional, a pesar de todas las perturbaciones que ha tenido en los últimos años, el COVID, la guerra de Ucrania, situaciones muy complicadas geopolíticas, estamos viendo un sistema bancario europeo y español muy sólido. Y eso, en parte, tiene que ver con que nosotros estamos detrás, hemos reforzado todos los procedimientos y hacemos un monitoreo muy eficiente. Por lo tanto, la solvencia del sistema financiero también es muy importante desde el punto de vista de los ciudadanos. El sistema de pagos. A veces no somos muy conscientes, pero todo el sistema de pagos se soporta sobre estándares técnicos, sobre plataformas muy sofisticadas que mantienen los bancos centrales y que en España mantenemos el Banco de España. Analizar la economía española, contribuir a los debates desde los ángulos en los que nosotros tenemos una ventaja competitiva. Esto es también muy importante. El asegurar que haya más competencia en el mercado de deuda, siendo agente del Tesoro a través de las plataformas de Internet o incluso nuestras sucursales. O proteger el cliente bancario de posibles malas prácticas, también pone en el centro al ciudadano. Con esta transparencia termino y pueden ver un poco la complejidad y las distintas dimensiones de nuestras funciones y cómo todas ellas requieren muchos recursos, mucha dedicación y tenemos, les puedo asegurar, excelentes funcionarios dedicados a ello. Gracias. Muchas gracias.